Dice el padre Castellani en una de sus poesías: Asunción de María significa que un cuerpo de mujer está en el cielo, que existe un cuerpo de mujer sin duelo, que la deidad impregna y magnifica. Y este soneto termina al final diciendo: y hay un cuerpo que es luz últimamente. En esta segunda meditación vamos a completar lo que dijimos en la anterior sobre la muerte de María Santísima, con lo que enseña propiamente el dogma. El dogma fue proclamado, como nosotros sabemos, por Pío XII el 1 de noviembre del año 1950 en el atrio exterior de la Basílica Vaticana, asistiendo para ese evento 36 cardenales y 555 entre patriarcas, arzobispos y obispos, número muy elevado, dignatarios eclesiásticos, una muchedumbre, ¿no?, que verdaderamente era enorme, cubría toda la plaza de San Pedro y toda la vía de la Conciliación hasta Castel Sant'Angelo y en otros lugares aledaños, ¿no? Estas son las palabras de la definición. Las propias de la definición son las últimas, la última frase, ¿no? Pero dice así, este es el párrafo entero. Después de elevar a Dios muchas y reiteradas preces y de invocar la luz del Espíritu de la verdad, para gloria de Dios omnipotente, que otorgó a la Virgen María su peculiar benevolencia, para honor de su Hijo Rey inmortal de los siglos y vencedor del pecado y de la muerte, para aumentar la gloria de la misma augusta Madre y para gozo y alegría de toda la Iglesia, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, y con la nuestra pronunciamos, declaramos y definimos ser dogma divinamente revelado que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, terminado el curso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial. Pueden imaginar, ¿no?, lo que significó en ese momento para todas las personas presentes esas palabras, ¿no? Los testigos hablan, ¿no?, de una euforia gigantesca, como evidentemente es de esperar y de imaginar. Además, este evento fue seguido por millones de personas a través de las emisoras de radio del mundo entero, ¿no?, particularmente las católicas, emisoras católicas. Las religiosas se ofrecieron a copiar la bula pontificia con letra artística y a encuadrar el texto en magníficos adornos para que el Papa leyese la fórmula dogmática, ¿no? Simplemente cuento estos pequeños detalles porque comprendan también lo que significa, ¿no es cierto?, una definición dogmática, que la anterior había sido hecha 100 años antes, ¿no?, en torno al dogma de la Inmaculada Concepción. Por eso verdaderamente se cuidan los detalles, todo eso después hace a la belleza del rito, ¿no? Las congregaciones marianas habían regalado al Papa una preciosa escribanía para la firma del documento. Técnicos romanos habían construido un micrófono precioso para que a través de él la voz infalible del vicario de Cristo anunciase al mundo el dogma, ¿no? Y fue ciertamente toda esa una jornada de indescriptible emoción y de gozo intensísimo para todo el mundo católico, como comenta el autor que estoy siguiendo en esto, ¿no? Es así, a partir de ese momento, esta verdad, siempre profesada por la tradición católica, pasa a ser dogma de fe. Dogma de fe. No puede negarse o ponerse en duda esta verdad sin naufragar en la fe, sin apartarse de la comunión de fe con la Iglesia Católica. Aquí sí vale
el dicho Roma locuta causa finita est, ¿no? Se acabó la discusión. Como ven también en la formulación se evita hacer alusión al tema de la muerte o no muerte de la Virgen. Dice, terminado el curso de su vida terrena, ¿no? Igualmente, como ya explicamos en la charla anterior, está todo esos prenotandos donde se menciona toda la tradición, donde hay una clara inclinación hacia hablar en términos de muerte respecto de la Virgen, ¿no? Muerte y resurrección. Bien, expliquemos entonces ahora un poco este dogma desde el punto de vista teológico. La primera cosa que hay que señalar es que, como en todos los casos de una declaración infalible del Papa ex cátedra, ¿no?, que es la forma más solemne, ¿no?, de hacerlo, la cualidad de infalibilidad no recae sobre el valor o la fuerza de los argumentos que el pontífice traiga a colación, ¿no?, sino sobre el objeto mismo de la definición. Podría, digamos, plantearse la hipótesis de que alguno de los argumentos invocados por algún pontífice en alguna declaración fuesen dudosos, discutidos o incluso falsos, sin que esto fuese menoscabo de la verdad definida. Porque la definición, la asistencia del Espíritu Santo es sobre la verdad dicha. Después de la definición, una verdad pasa a ser de fe definida. De fe definida. La diferencia entre decir que algo es de fe o que es de fe definida y católica es que de fe significa entonces que está expresamente dicho, revelado en la Sagrada Escritura. De fe definida es cuando la Iglesia además la proclama, ¿no? Lo cual hará con aquellas verdades en las cuales, digamos, puede estar más bien implícita en la Sagrada Escritura esto y haga falta una explicitación. Y como digo, cualquiera sea el valor de los argumentos empleados por los teólogos o por el mismo Papa en la definición dogmática, no es eso lo que está en cuestión, sino la verdad en sí misma. Sin embargo, dicho esto, para dejarlo en claro, los argumentos teológicos que explican el dogma de la Asunción, lo mismo que el resto, los usados en el resto de los dogmas marianos, particularmente el de la Inmaculada Concepción, son del todo firmes y seguros teológicamente, al punto tal que si no hubiera habido definición dogmática, estos solos argumentos nos llevarían a la plena seguridad moral de este privilegio mariano, que es lo que se tenía antes del dogma, ¿eh? ¿Qué es lo que le añade la definición ex cátedra a un dogma? La certeza plena y absoluta sin posibilidad de error. Entonces ya no es una certeza moral, una seguridad moral, sino una certeza plena y absoluta, ¿no? Por eso es que es un motivo de gran gozo el que se defina expresamente una determinada doctrina, aun cuando, como en este caso, todo el mundo la admita sin discusión, como ocurría precisamente en el mundo católico antes de la definición dogmática de la Asunción de María. De hecho, el Papa Pío XII hizo previamente una consulta a todos los obispos del mundo a ver la opinión de cada uno. El tema de la Asunción de María es una cosa que él tenía en su corazón, ¿no?, desde el momento de su elección pontificia. Como digo entonces, esta verdad era una verdad
pacíficamente aceptada y por lo tanto lo que se hace aquí es simplemente una cuestión de honor para con la Virgen Santísima, de hacerlo explícito cuando esto es posible, ¿no? Como en este caso. ¿Cuáles son los principales argumentos teológicos Nos referimos a los esgrimidos por el mismo Papa Pío XII en el decreto, en la bula de definición, los que allí están en la parte previa al párrafo que leí, además de los que mencioné en la conferencia anterior, que el de la tradición y de la liturgia. Son varios más. El primero de ellos es que es una exigencia de la concepción inmaculada. Por eso son tan importantes y por eso, una vez declarado el dogma de la Inmaculada Concepción por Pío IX, por Pío IX, ¿no? De alguna manera se reclamaba, ¿no? Lo dice así el Papa Pío XII en esta bula Munificentissimus Deus, ¿no? Dice: este privilegio, está hablando del de la Asunción, resplandeció con nuevo fulgor desde que nuestro predecesor Pío IX, de inmortal memoria, definió solemnemente el dogma de la Inmaculada Concepción de la Augusta Madre de Dios. Estos dos privilegios están en efecto estrechamente unidos entre sí. Cristo con su muerte venció la muerte y el pecado, y sobre el uno y sobre la otra, el pecado y la muerte, reporta también la victoria en virtud de Cristo todo aquel que ha sido regenerado sobrenaturalmente por el bautismo. Es decir, entonces Cristo con su muerte vence la muerte y el pecado, como dice expresamente San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 5. Y en tantos otros pasajes, por supuesto, ¿no? Pero allí es el lugar teológico por excelencia, ¿no? De estas verdades, ¿no? Por lo tanto, entonces, sigue diciendo el Papa, todo aquel que ha sido regenerado por el bautismo reporta la misma victoria de Cristo sobre la muerte y sobre el pecado. Pero, continúa, por ley general, Dios no quiere conceder a los justos el pleno efecto de esta victoria sobre la muerte, sino cuando haya llegado el fin de los tiempos. Es decir, si bien, porque evidentemente si no, no nos podemos salvar, la victoria sobre el pecado es aplicada inmediatamente en el momento del bautismo, o bien en la segunda tabla de salvación, que es la confesión en quien perdió la gracia después de haberla recibido en el bautismo, si bien esa victoria ya es aplicada, ¿no?, a la persona en el momento del bautismo, la segunda, la que es sobre la muerte, por regla general, se concede recién al final de los tiempos, en la resurrección final. Por eso también, dice, los cuerpos de los justos se disuelven después de la muerte y solo en el último día volverá a unirse cada uno con su propia alma gloriosa. Pero de esta ley general quiso Dios que fuera exenta la bienaventurada Virgen María. Ella, por privilegio del todo singular, venció el pecado con su concepción inmaculada. Por eso no estuvo sujeta a la ley de permanecer en la corrupción del sepulcro, ni tuvo que esperar la redención de su cuerpo hasta el fin del mundo. O sea, así como en el caso de la Virgen se le aplica ese triunfo sobre el pecado incluso antes de que éste la afecte, de la misma manera entonces el triunfo sobre la muerte, ¿no?, ella lo participa, no privándola de morir, sino privándola de la corrupción, que es la humillación a la que la muerte sujeta a nuestro cuerpo, ¿no?
Por eso no estuvo sujeta, dice, a la ley de permanecer en la corrupción del sepulcro, no de no morir, ¿no? Ni tuvo que esperar la redención de su cuerpo hasta el fin del mundo. Y termina el último párrafo del Papa. Por eso, cuando fue solemnemente definido que la Virgen Madre de Dios, María, estaba inmune de la mancha hereditaria en su concepción, los fieles se llenaron de un más vivo deseo de que cuanto antes fuera definido por el Supremo Magisterio de la Iglesia el dogma de la asunción corporal al cielo de María Santísima, de María Virgen. Efectivamente se vio que no solo los fieles particulares, sino los representantes de naciones o de provincias eclesiásticas y aún no pocos padres del Concilio Vaticano, primero se refiere, ¿no?, pidieron con vivas instancias a la sede apostólica esta definición. Esta relación, entonces, ¿no?, de este dogma exigido por el anterior, porque completa, en el anterior se declara entonces la participación extraordinaria que le concede Dios a la Virgen en el triunfo de su Hijo sobre el pecado, incluso haciéndola inmune de todo pecado a ella, ¿no?, reclama de alguna manera este otro dogma en el cual reluce la aplicación de la victoria de su Hijo sobre la muerte, en ella, digamos, como en él, en los dos, muriendo pero no quedando sujetos a la corrupción del sepulcro, resucitando. Esta relación entre la Asunción y la Inmaculada Concepción, el Papa Pío XII la repite en muchos otros lugares, un argumento que sale en él, concretamente, por ejemplo, 3 años después, en la encíclica maravillosa Fulgens Corona del 8 de septiembre de 1953, por la que instituye el año mariano con motivo del centenario de la definición del dogma de la Inmaculada Concepción, 1853-1953, ¿no?, allí vuelve a señalar esta íntima relación. Dice, por la estrecha relación que hay entre estos dos dogmas, al ser solemnemente promulgada y puesta en su debida luz la asunción de la Virgen al cielo, que constituye como la corona y el complemento del otro privilegio mariano, se ha manifestado con mayor grandeza y esplendor la sapientísima armonía de aquel plan divino, según el cual Dios ha querido que la Virgen María estuviese inmune de toda mancha original. Por lo tanto, entonces, primer argumento es esta relación con la Inmaculada Concepción. El argumento es la exigencia moral de la excelsa dignidad de Madre de Dios y del amor hacia ella de su divino Hijo. Dice al respecto Pío XII, siempre en esa bula, Munificentissimus Deus, lo siguiente: todas estas razones y consideraciones de los santos padres y de los teólogos tienen como último fundamento la Sagrada Escritura, la cual nos presenta a la excelsa Madre de Dios unida estrechamente a su Hijo y siempre partícipe de su suerte, de donde parece imposible imaginarse separada de Cristo, sino con el alma, al menos con el cuerpo, después de esta vida, a aquella que le concibió, le dio a luz, le nutrió con su leche, le llevó en sus brazos y le apretó en su pecho, a su pecho. Desde el momento en que nuestro Redentor es hijo de María, ciertamente como observador perfectísimo de la divina ley que él era, no podía menos de honrar, además de al Eterno Padre, también a su amantísima Madre, pudiendo pues dar a su Madre tanto honor al preservarla inmune de la corrupción del pecado, debe creerse que lo hizo realmente. Pudiendo hacerlo, él debe creerse que lo hizo realmente. Por lo tanto, de esta manera, nosotros vemos aquí, este argumento apela a verdades bíblicas. El otro apela a un dogma anterior, ¿no? Apela a otro dogma declarado por la Iglesia. Aquí, en cambio, es estas verdades que nos relatan los Evangelios, esa relación única, estrechísima, entre la Virgen y su Hijo Jesucristo,
todo lo que sabemos, ¿no es cierto?, de la maternidad divina por los evangelios y la estrecha relación, esto también volverá en el tercer argumento, ¿no?, de ella con su Hijo Redentor, se sigue, ¿no?, lógicamente, que nuestro Señor, pudiendo honrarla de la mejor manera posible, lo tiene que hacer. La mejor manera, en este caso, es preservarla inmune de la corrupción del sepulcro. El tercer argumento es por su condición de nueva Eva y corredentora de la humanidad. Como dije en la charla anterior, hoy en día a algunos no les gusta este privilegio particular de la corredención mariana, por lo tanto para ellos no pesa tanto este argumento, pero evidentemente es de peso. Y de hecho está presente en la misma bula, porque dice así Pío XII, a continuación de las palabras anteriores, continúa con estas. Pero hay que recordar especialmente que desde el siglo II, María Virgen es presentada por los santos padres como nueva Eva, estrechamente unida al nuevo Adán, si bien sujeta a él en aquella lucha contra el enemigo infernal, que como fue preanunciado en el protoevangelio, es el texto de Génesis 3:15 llamado protoevangelio, por el primer anuncio, cuando se dice, se profetiza, ¿no?, la victoria de la descendencia de la mujer que pisará la cabeza de la serpiente con su talón, ¿no? Eso es el protoevangelio. Como fue pronunciado en el protoevangelio, había de terminar con la plenísima victoria sobre el pecado y sobre la muerte, siempre unidos en los escritos del apóstol de las gentes. Victoria del pecado y de la muerte, a eso se refiere. Y remanda a los textos de Romanos 5, 6, 1 Corintios 15, etc. Por lo cual, como la gloriosa resurrección de Cristo fue parte esencial y signo final de esta victoria, así también para María la común lucha debía concluir con la glorificación de su cuerpo virginal, porque como dice el apóstol, cuando este cuerpo mortal sea revestido de inmortalidad, entonces sucederá lo que fue escrito, la muerte fue absorbida por la victoria. 1 Corintios 15, 54, ¿no? Por lo tanto, la Virgen está asociada a Cristo como Eva a Adán, y asociada, como señala aquí, asociada en la lucha. Por eso es que la tradición la ha llamado corredentora, la lucha de la redención, ese acto redentor de Cristo, donde ella está presente, como señala aquí el Papa, presente en la lucha y en la victoria. De la misma manera, entonces, en que la Virgen estuvo asociada a Cristo en la lucha y en la victoria sobre el pecado, corresponde entonces, o conviene, que esté asociada también en el triunfo de Cristo en toda su plenitud. El triunfo es el triunfo sobre la muerte, o sea, en su resurrección y su asunción. El cuarto argumento es por el conjunto de los demás privilegios excepcionales de María Santísima. Es decir, el Papa Pío XII compendia en un párrafo los distintos privilegios de María Santísima, todos los cuales, y más la suma de ellos, de alguna manera pedían el coronamiento de su gloriosa asunción en cuerpo y alma al cielo. Dice así: de tal modo la augusta Madre de Dios, entonces ya está primero la maternidad divina, misteriosamente unida a Jesucristo de toda la eternidad con un mismo decreto de predestinación, predestinada, inmaculada en su concepción, virgen sin mancha en su divina maternidad, generosa socia del divino Redentor, eso es la corredención, socia del Redentor,
que obtuvo un pleno triunfo sobre el pecado y sobre sus consecuencias, al fin, como supremo coronamiento de sus privilegios, de todo esto, fue preservada de la corrupción del sepulcro y vencida la muerte, como antes por su Hijo, fue elevada en alma y cuerpo a la gloria del cielo, donde resplandece como reina a la diestra de su Hijo, Rey inmortal por los siglos. 1 Timoteo 1:17. Es decir, esta suma de privilegios marianos evidentemente exigía esa coronación natural de todos ellos, ¿no? Si Dios la ha hecho nada más ni nada menos que Madre de Dios, predestinada en el mismo decreto de predestinación de su Hijo, inmaculada en su concepción, virgen y madre al mismo tiempo, virginidad perpetua y virginidad maternal o maternidad virgen, y socia del Redentor, evidentemente, naturalmente pedía el último privilegio que faltaría para esto. Si lo adornó con todos ellos, ¿cómo no lo va a adornar con este otro? ¿No? Como que exigen de alguna manera su natural culminación. Estos son los principales argumentos teológicos que menciona el Papa Pío XII en esa bula. A estos los mariólogos suelen añadir otros, en concreto dos más, ¿no? Que es el de la perpetua virginidad, que parece postular la incorruptibilidad total de su cuerpo. El Papa lo menciona en esos textos patrísticos a los cuales alude, uno de los textos que leí dice, después de haber leído estos textos de los Santos Padres, bueno, en algunos de ellos se habla justamente, no podía corromperla el sepulcro, ella que fue siempre incorrupta por su virginidad, ¿no? Entonces, a perpetua virginidad, que es de alguna manera ese guardar sin mancha alguna el cuerpo, parece postular entonces una exigencia de que la que guardó su cuerpo de forma tan intacta, a esa Dios le guarde su cuerpo después de la muerte, sin que la muerte justamente le haga la afrenta de corromperlo. Y en el sexto argumento, que también el segundo que añadimos a los que señala el Papa, es la plenitud de su gracia. La plenitud de gracia en María Santísima, ¿no? Que justamente los teólogos llaman gracia de sobreabundancia. Jesucristo es la fuente principal de la gracia, ¿no? Causa de la gracia. La Virgen no es causa de la gracia, causa eficiente de la gracia, pero de la gracia de Cristo es la primera que se llena y con tal abundancia que la gracia de Cristo es la gracia de Cristo, no es de ella, no nace de ella, ¿no? Como un vaso que se llena y desborda, gracia desbordante, pasa a los demás hombres, ¿no? Por la plenitud de gracia, y antes de pasar a los demás, no hay gracia alguna. Recuerden aquella verdad que señala San Luis María Griñón de Montfort, cuando la llama medianera de todas las gracias, precisamente por esto, por esa, digamos, decisión divina de que todas las gracias le vengan a cualquier hombre que recibe la gracia de este mundo a través de la Virgen, ¿no? Antes de llegar a los demás, redunda sobre su propio cuerpo. Esa plenitud particular, plenitud relativa. Jesucristo tiene plenitud absoluta de gracia, plenitud relativa. Parece redundar, dicen, sobre su cuerpo, preservándole de la corrupción. Sin embargo, señala algún teólogo que estos dos argumentos de los mariólogos son razones de mera conveniencia, o sea, añaden, ejemplifican, ilustran, pero no agregan nada esencial a los otros argumentos que son los fundamentales, los que señala el Papa. Por eso es que el Papa no desarrolla estos tanto, ¿no? Y aún, como digo, si
Si no estuvieran estos argumentos, igualmente el dogma ya por sí solo declara esta gran verdad. La vuelvo a repetir: la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, terminado el curso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial. ¿Cómo se realizó la asunción de María Santísima? En esto, evidentemente, no se corresponde la verdad dogmática con lo que hoy en día se llama el imaginario, o sea, la forma en que la han imaginado, sobre todo los pintores y poetas, porque evidentemente estos tienen que vertir esa verdad en imágenes, ¿no? Pero las imágenes son materiales y antropomórficas. Entonces nos describen la asunción de la Virgen a los cielos como rodeada de ángeles que la llevan en sus brazos al cielo, y en realidad no hubo nada de todo esto. El padre Rollo Marín dice: he aquí cómo se realizó la asunción corporal de la Virgen. La Virgen murió, y en el momento mismo en que su alma santísima se separó del cuerpo, que en esto consiste la muerte, entró inmediatamente en el cielo el alma, ¿no? Y quedó, por decirlo así, incandescente de gloria en grado incomparable, como correspondía a la Madre de Dios y a la excelsitud de su gracia, la maternidad divina y la excelsitud personal de gracia. Su cuerpo santísimo, mientras tanto, fue llevado al sepulcro por los discípulos del Señor. Poco tiempo después, eso no lo podemos determinar cuándo fue, o días, horas o lo que sea, el cuerpo santísimo de María resucitó. La resurrección se realizó sencillamente volviendo el alma a informar el cuerpo del que se había separado por la muerte. Pero como el alma de María, al informar de nuevo su cuerpo virginal, no venía con el mismo estado en que salió de él, sino incandescente de gloria, o sea, transfigurado por la gloria, quiere decir eso, comunicó al cuerpo su propia glorificación, poniéndolo también, por decirlo de alguna manera, al rojo vivo de una gloria incomparable. Y esto es todo. No sé, eso es la resurrección. Teológicamente hablando, la asunción de María consiste en la resurrección gloriosa de su cuerpo, en virtud de cuya resurrección comenzó a estar en cuerpo y alma en el cielo. El traslado material a un determinado lugar, si es que el cielo es un lugar y no solamente un estado, dice, lo hizo María por sí misma, sin necesidad de ser llevada por los ángeles, en virtud de una de las dotes o cualidades de los cuerpos gloriosos, que es la agilidad, ¿no? La agilidad es una de las características de la estudia Santo Tomás en el suplemento de la Suma, ¿no? La claridad, agilidad, sutileza, las cualidades del cuerpo resucitado. Sin duda alguna irían con ella todos los ángeles del cielo, aclamándola delirantemente como a su reina y señora, pero sin necesidad de llevarla en volandas al cielo. Eso ya es la parte, digamos, artística, ¿no? Ciertamente. Ella sola se bastaba con la agilidad de su cuerpo santísimo, ya glorificado por su gloriosa resurrección. Y por eso, y termina él haciendo esta aclaración, no es exacta, por consiguiente, la distinción que establecen algunos entre ascensión del Señor y la asunción de María. Como dice, bueno, son dos cosas distintas, una cosa es la ascensión, otra es la asunción. No, se dice de esa manera, pero en realidad no hay ninguna distinción. Como si la primera se distinguiese de la segunda, en que fue hecha por propia virtud o poder, la de Jesucristo, mientras que la asunción de María necesitaba el concurso o ayuda de los ángeles. No es eso, dice él. La diferencia está en que Cristo hubiera podido ascender al cielo por su propio poder aún antes de su muerte y gloriosa resurrección, mientras que María no hubiese podido hacerlo a menos que Dios le conceda un milagro antes de su propia resurrección gloriosa. Esa es la diferencia. Cristo podría haberlo hecho antes, porque Él es Dios. No. En cambio, la Virgen solo después de su resurrección.
Pero una vez realizada esta, la asunción se verificó utilizando su propia agilidad gloriosa, sin necesidad de ser llevada o ayudada por los ángeles y sin milagro alguno. El milagro es la resurrección y la transformación gloriosa, ¿no? Bien, eso es fundamentalmente esta gran verdad de este dogma verdaderamente maravilloso, consolador y que nos llena de enorme alegría, ciertamente, por la Virgen Santísima y además porque la Virgen Santísima es nuestra Madre, ¿no? Y a partir de ese momento se realiza entre el cielo y la tierra un intercambio del todo nuevo. ¿Hay alguna novedad en eso, en la relación entre el cielo y la tierra? Sí, de alguna manera. Es esa tan hermosa que expresó tan bien uno de nuestros poetas, Francisco Luis Bernardes, esos versos, ¿no? Ese soneto tan conocido, ¿no? Y que va jugando, ¿no? con los términos suelo y cielo, ¿no? Y que creo que expresa magníficamente esta verdad, y que dice así, termino con esto: al puro cielo que nació en la tierra y que en la tierra tuvo preso al cielo, ¿no? Para que el cielo convirtiera en cielo la tierra que hasta entonces era tierra. Usó la misma palabra varias veces y designa cosas distintas. Vuelvo a leerla ahora explicando cada cosa. Al puro cielo, esa es María. Al puro cielo que nació en la tierra, porque ella nace en la tierra, y que en la tierra tuvo preso al cielo, ese es el verbo, para que el cielo convirtiera en cielo la tierra que hasta entonces era tierra, para que el cielo, Dios, el poder divino, convirtiera en cielo la tierra que hasta entonces solo era tierra, ¿no? Y ahora sigue el segundo verso. Para esto, entonces, el cielo lo levanta de la tierra, la asunción, ¿no? Y de la tierra se lo lleva al cielo. Y al verse abandonada por el cielo, es María, la tierra llora lágrimas de tierra. Vuelvo a repetir, este verso es tan hermoso, ¿no? El cielo, Dios, el cielo, Jesucristo, ¿no? El cielo lo levanta de la tierra y de la tierra se lo lleva al cielo, ahora el cielo, la visión celeste. Y al verse abandonada por el cielo, María es el cielo de la tierra. La tierra llora lágrimas de tierra. Que no llore la tierra por el cielo, porque el cielo que ahora está en el cielo, la Virgen que es el cielo y que ahora está en el cielo, nunca estuvo tan cerca de la tierra. Porque aquel puro cielo, la Virgen, está en el cielo para que el cielo, Dios, mire desde el cielo a la tierra con ojos de la tierra. Porque hay en el cielo entonces unos ojos que son o que pertenecieron primero a la tierra. Entonces entiende muy bien lo que es la debilidad de la tierra. Entonces ahora el cielo, esa es la novedad, ¿no? Que ya está con la humanidad de Cristo en el cielo, pero en el cielo hay unos ojos que entienden muy bien nuestras grandes dificultades, nuestras debilidades, nuestros límites. Entonces ahora el cielo nos mira desde el cielo con ojos de tierra. Nos sentimos más comprendidos.